Buenos días. Vamos a comenzar esta segunda mesa de la conferencia con el doctor Luis Aguilar Villanueva. Esta segunda parte de la conferencia habla de lo que son los nuevos enfoques y políticas para el estudio de la relación México-Estados Unidos. Tenemos tres ponentes, que es Luis Aguilar, Bruce Bagley y Sergio Aguayo. Voy a dar muy brevemente las biografías de los tres, ¿no? Bueno, el doctor Aguilar simplemente vamos a decir que es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. El profesor Bruce Bagley es como si fuera investigador emérito de la Universidad de Miami, pero esa categoría no existe. Y el doctor Sergio Aguayo es investigador del Colegio de México, es miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia y también pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y muy reconocido comentarista de opinión política sobre temas de seguridad, derechos humanos y democracia en México. Entonces, le damos la palabra al doctor Luis Aguilar. Vamos a hacer presentaciones de 15 a 20 minutos para cada uno de los tres ponentes. Por favor, doctor Aguilar. Pues agradezco al Consulado de los Estados Unidos en Tijuana y al Colegio de la Frontera Norte la invitación a estar en este seminario internacional de las relaciones México-Estados Unidos. No es mi campo las relaciones México-Estados Unidos y ustedes lo van a advertir enseguida, se van a dar cuenta. A mí me han invitado más bien a hablar de un nuevo enfoque, el enfoque de gobernanza y cuál podría ser su utilidad a la gobernanza transfronteriza. Dado que tengo 15 minutos, más vale que registren lo que voy a afirmar y después cortaré cuando quiera. Lo que se llama hoy nueva gobernanza, que es el gobernar más allá de la acción del gobierno y que es el proceso de gobernar en asociación e interdependencia con el sector privado y social, considero que es la forma apropiada para abordar ciertos asuntos de la gobernanza transfronteriza. Y cuando digo gobernanza transfronteriza estoy queriendo decir más que gobierno transfronterizo, ¿sí? Sin embargo, la gobernanza transfronteriza tiene un serio obstáculo, que es la asimetría de las relaciones entre México y Estados Unidos, por lo cual la tarea cognoscitiva, cívica y política es cómo reducir la asimetría que haga posible pues esta gobernanza transfronteriza. Entonces, cómo neutralizar y cómo reducir la asimetría. Y ese podría ser un tema para el año entrante, este asunto de la asimetría. Bueno, la nueva cuestión. La cuestión de la capacidad y eficacia de los gobiernos, de su capacidad y eficacia directiva, se ha colocado en el centro de la preocupación ciudadana y en el de las disciplinas que estudian el gobierno, debido a que son evidentes, no solo en México ni solo en Estados Unidos, las dificultades e insuficiencias que manifiestan los gobiernos al tratar de resolver problemas o de realizar objetivos importantes de sus sociedades. El planteamiento de la cuestión ha hecho que el proceso de gobernar, el gobernar o la gobernanza, o el proceso mediante el cual el gobierno toma sus decisiones de conducción de la sociedad y las lleva a efecto, se haya vuelto objeto de conocimiento prioritario. Si estás estudiando cosas de gobierno y no estás en temas de gobernanza, estás out. Simplemente nadie te va a tomar en serio en lo que afirmas, ¿no? Entonces, el foco cognoscitivo del planteamiento no es la validez institucional del régimen o la legalidad de la actuación del gobernante, sino es la validez directiva, la competencia directiva, la calidad directiva de las decisiones del gobernante. Saber si el gobierno nos lleva a algún lugar o nos lleva a la deriva. Entonces, es hoy no tanto el asunto de la estructura institucional, sino las actividades que el gobierno lleva a cabo con el fin de gobernar a la sociedad y que en la práctica son las relaciones que establece y practica el gobierno con otros poderes públicos, con otros actores políticos, económicos, civiles e intelectuales que pueden ser nacionales, locales, extranjeros o internacionales.
En el enfoque no se dejan de lado las instituciones, porque las instituciones aumentan o disminuyen la capacidad del gobierno, pero el foco no son las instituciones, basta con las instituciones, institutions matter, pero son insuficientes, sino son las decisiones, las prácticas del gobierno. Por ende, en la perspectiva del nuevo planteamiento importan las siguientes actividades cognoscitivas. 1. Conocer el proceso mediante el cual se gobierna una sociedad. El proceso mediante el cual se definen los objetivos de valor de una sociedad y se realizan esos objetivos. La segunda operación es conocer el modo como ocurre el proceso. Cuáles actores intervienen, con cuáles posiciones, cómo se interrelacionan los actores gubernamentales y cómo lo hacen estos con los actores extragubernamentales, nacionales o extranjeros, públicos o privados o sociales. Saber si actúan conforme a reglas o actúan sobre la marcha mediante arreglos incrementales. Conocer si el tipo de relaciones, reglas y prácticas entre el gobierno y los actores extragubernamentales son las apropiadas para lograr una dirección pública eficaz. Y en el caso de que sean inapropiadas por evaluación, por diagnóstico, etc., averiguar cuáles son sus defectos, proceder a reformas o a identificar y formalizar las acciones que mejoran el desempeño directo. Esto es un poco el campo. Entonces, al ser la capacidad y la eficacia directiva el problema, y espero que ustedes sí crean que esto es el problema, que no es un invento académico, los gobiernos están teniendo terribles problemas, ¿no? Entonces, si este es el problema cognoscitivo, la cuestión cognoscitiva, es lógico que la respuesta consista en encontrar y validar los enfoques, modelos o arreglos que promuevan, mejoren y aseguren en el tiempo la capacidad y eficacia directiva gubernamental. A este problema ha habido dos líneas de respuesta. Una, la de la gobernabilidad, que es la más conocida, la más familiar en el medio latinoamericano, y otra nueva, que es la gobernanza. Y gobernanza no es gobernabilidad, son dos cosas diversas, ¿no? Entonces ha habido dos líneas de respuesta a la cuestión. Una supone y afirma que el aseguramiento y la mejora de la capacidad directiva pasa por dotar al gobierno con todas las capacidades requeridas, coactivas, legales, políticas, hacendarias, financieras, administrativas, cognoscitivas, a fin de que esté en aptitud de gobernar. Entonces, la primera línea, que es la de la gobernabilidad, los gobiernos van a gobernar si los dotas con todas las capacidades apropiadas o si les regresas las capacidades perdidas durante el neoliberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un enfoque. Una segunda línea de respuesta afirma que más allá del otorgamiento necesario y conveniente de capacidades al gobierno, lo que fundamentalmente se requiere es un nuevo proceso directivo, ¿sí? No es un gobierno más musculoso, sino un gobierno que gobierna en modo diferente. Un nuevo proceso directivo, un nuevo proceso de gobierno, porque las capacidades que pudiera poseer el gobierno serán limitadas e insuficientes para resolver los problemas sociales y producir los objetivos sociales de valor en las condiciones contemporáneas de globalidad económica, informativa y telecomunicacional, de democracia que se caracteriza por la independencia política y la participación de los ciudadanos, de autonomía operativa de las corporaciones privadas en sus asuntos económicos, financieros, comerciales, de manufactura, etcétera, y de autonomía vital de las personas en sus decisiones. Todos estos hechos, globalización, democratización de los regímenes, diferenciación social, creciente autonomía de las personas, han modificado la estructura de las relaciones políticas y han reducido la autonomía decisoria del gobierno, su poder e influencia y alcances en la conducción de la sociedad. Entonces, en esta segunda, más que nuevas instituciones, facultades, poderes y recursos, el tema mexicano de la reforma del Estado, ¿no? Darle más capacidades al Estado, el asunto es reconocer, y molesta en México esto, la insuficiencia y la limitación de las instituciones y recursos estatales en las actuales condiciones y reconocer la necesidad de integrar las capacidades de las organizaciones privadas y sociales
con las capacidades gubernamentales, lo cual va a generar una relación diferente entre el gobierno y sociedad y por ende un nuevo modo de dirigir que va a tomar la forma de asociación, red, interdependencia, coordinación más que subordinación. Va de suyo que el nuevo estilo de gobernar en red, en interdependencia, en asociación, enfrenta problemas, particularmente cuando toma la forma de gobernanza multinivel, repúblicas federales, o en las gobernanzas transfronterizas o internacionales, donde participan otros actores independientes políticamente, etc. Entonces, esto es lo que es gobernanza transfronteriza. Si hay numerosas evidencias de la insuficiencia del gobierno para atender por sí mismo asuntos de gran interés social, esas evidencias son más claras en los asuntos transfronterizos. Con respecto, hay que distinguir, hay muchas cosas, hay que distinguir entre políticas relacionadas con la seguridad pública, que esas sí pueden ser todavía monopolizadas por el gobierno y son exclusivas de la acción del gobierno, y las políticas relacionadas con crecimiento económico y desarrollo social, donde el gobierno es limitado, es insuficiente. O sea, no puede generar desarrollo y crecimiento a menos que de manera ordenada, clara, transparente, evaluable ciudadanamente, hayan formas de asociación e interdependencia entre sector público y sector privado. Entonces, aquí tiene una definición de asuntos fronterizos, no tiene ningún caso que la sepa, porque estoy inventando el hilo negro, pero ¿qué son los asuntos fronterizos? Son problemas cuya solución y objetivos de valor cuya realización son de interés común de los países y localidades cuyos territorios delimitan la frontera. Pero los factores que causan el problema o los factores que generan una solución o un proyecto de desarrollo, esos factores no son controlables totalmente por la sociedad y el gobierno territorial de un lado de la frontera. No son unilaterales, sino que su solución o logro requiere decisiones y acciones de la sociedad y gobierno territorial de ambos lados de la frontera, acciones bilaterales transfronterizas precisamente. Esa obviedad, ¿sí?, sin embargo, es algo que con frecuencia se olvida y se rechaza en los dos lados de la frontera, por lo que el problema cognitivo también consiste en averiguar cuáles son las razones del olvido o rechazo. En las dos clases de casos, los problemas a resolver y los objetivos de valor común a realizar, es evidente la interdependencia entre las regiones fronterizas. Interdependencia en dos sentidos: en el sentido de que el problema o la oportunidad de desarrollo es el efecto resultante de las acciones de las dos sociedades territoriales limítrofes, que son interdependientes o se condicionan mutuamente, en tanto las acciones de uno no se explican sin las acciones del otro: demanda de droga y tráfico de producción de droga, tráfico de armas y violencia de las bandas criminales, migración por desempleo de un país y demanda por mano de obra o de trabajo calificado por otro país, ¿no? Ese es el primer sentido de interdependencia. Y el segundo, que es el que más me interesa, es el sentido específico de que la solución del problema o la realización del proyecto de desarrollo incluye en mayor o menor grado la dependencia mutua de recursos claves. Tiene que haber un intercambio de recursos claves entre los dos. Todo ese gran tema de resource dependency, ¿no? Sí. Entonces, hay una relación entre el gobierno de los asuntos fronterizos o transfronterizos y la gobernanza nueva o moderna. La New Governance, la gobernanza nueva moderna, es esencialmente el modo de gobernar en interdependencia, bajo la idea de que el gobierno es necesario pero insuficiente, y que el gobierno, aún el más eficiente, es insuficiente. Entonces, hay una relación entre el gobierno de los asuntos fronterizos y la gobernanza nueva moderna, pues esta es esencialmente el modo de gobernar en interdependencia, dado que los objetivos que dan rumbo y valor a una sociedad son definidos y realizados por el gobierno en interdependencia, en asociación o en red
con las organizaciones económicas y sociales, en razón de que el gobierno en las condiciones políticas, económicas y sociales actuales carece de los recursos suficientes, financieros, cognitivos, tecnológicos, políticos, de reputación y prestigio social. El gobierno en las condiciones actuales carece de los recursos suficientes para definir y realizar por sí mismo el sentido de dirección de su sociedad. Entonces, se puede hablar entonces de gobernanza o nueva gobernanza, New Governance, solo en condiciones sociales de interdependencia entre organizaciones o actores. Y aquí hago todo un rollo aquí de las condiciones a cumplir, pero no lo tengo que saltar. Entonces, la gobernanza de los asuntos fronterizos no es solo interdependiente, sino que amplía la interdependencia. Internamente, el gobierno ya actúa en interdependencia respecto de otros estados, otros municipios, actores económicos, sociales, intelectuales. Bueno, cuando entras a gobernanza transfronteriza, la interdependencia se amplía, se agudiza, pues para tratar, encauzar y resolver esos asuntos se requiere de la participación de otros gobiernos de estados y de otras comunidades económicas y civiles que por definición son soberanos, ¿sí? Son independientes y no están sujetos a las leyes y políticas de los gobiernos nacionales, estatales y municipales territoriales, ¿no? Lo de Keohane y Nye, el viejo libro de 1977. Y que fue un libro muy polémico con las tesis realistas de la seguridad nacional y del equilibrio de poder que han sido o son dominantes en la concepción y en la práctica de las relaciones internacionales y que se siguen haciendo presentes en las relaciones fronterizas. Okay. No obstante que si ha tenido sentido mi recorrido, nueva gobernanza es gobernar en interdependencia. Gobernar en interdependencia se manifiesta y se agudiza en la gobernanza transfronteriza. No obstante esto, muchos asuntos que son transfronterizos no se abordan con un enfoque transfronterizo por la persistencia cultural y política del principio de la independencia, soberanía y autosuficiencia del gobierno nacional territorial. Por consiguiente, el tratamiento de los asuntos transfronterizos tienen una primera paradoja o contradicción, puesto que problemas cuya solución requiere acciones conjuntas siguen siendo planteados desde el enfoque de independencia y soberanía del Estado territorial, que los considera que son problemas ocasionados por su contraparte fronteriza, que representan en mayor o menor grado una amenaza a la seguridad nacional y que ameritan respuesta, incluyendo respuesta coactiva. Pero además hay una segunda paradoja o contradicción, en tanto que problemas, soluciones y oportunidades de desarrollo que son de suyo por globalización y otras cosas desterritorializadas o transterritoriales, se siguen planteando y tratando de resolver desde un enfoque de soberanía y diferencia territorial que descansa en el supuesto de la autosuficiencia o del poderío suficiente del Estado territorial para resolverlos por sí mismo, con el resultado evidente de no poder resolverlos y agravar la ya notoria incapacidad e ineficacia de los gobiernos en la solución de los problemas realmente importantes. He corrido mucho, pero ya estoy por terminar. A partir de las consideraciones hechas, se puede afirmar que dos son las exigencias esenciales en el tratamiento de los asuntos transfronterizos. La necesidad de crear gobernanza, la necesidad de gobernanza transfronteriza o en interdependencia. Y la segunda, la necesidad de manejar la asimetría que es estructural en las relaciones de interdependencia México-Estados Unidos. La necesidad de gobernanza transfronteriza. Los problemas fronterizos, críticos o crónicos, asuntos de interés común para condados, estados nacionales, etc., no pueden ser gobernados, resueltos, encauzados o controlados solo con los recursos legales, coactivos, fiscales, administrativos de cada uno de los estados o gobiernos territoriales. Con esa distinción que hice, ¿no?, entre política de seguridad y política social. Sino requieren de una gobernanza asociada, colectiva,
que incluye, además de los actores gubernamentales, actores privados y sociales. Es una gobernanza multiactor, una gobernanza en red y una gobernanza asociada. Redes público-privadas, sociales de asuntos, redes de políticas que ponen en común sus recursos informativos, tecnológicos, financieros, organizativos, políticos y morales. La interdependencia de recursos es la solución y el gobierno es el catalizador, el facilitador, el coordinador, etc. En esta cosa de necesidad de gobernanza transfronteriza, creo que primero hay que identificar el diseño institucional de cada uno de los gobiernos, sus facultades, sus atribuciones, sus competencias, sus responsabilidades, para conocer lo que pueden hacer y lo que deben hacer y por consiguiente que les es exigible. Segundo, hay que identificar la existencia de las redes público-privadas y de las redes privadas económicas y civiles que existen en la frontera desde Tamaulipas, Texas hasta Baja California, California, con el fin de determinar si existen las redes, si operan, en qué temas o asuntos operan y operan de manera eficiente y con confianza social, cuál es la formalidad de las redes, cuál es la reputación social de las redes y cuáles han sido sus resultados, sus límites y alcance. Y además hay que identificar también las restricciones o facilidades institucionales, formales o informales, para la operación de las redes, para su influencia en las políticas y para la operación misma de las políticas. Entonces, primero hay que construir gobernanza transfronteriza, yo creo que hay bastante, ¿no? Entonces hay que conocerla, hay que evaluarla, hay que formalizarla, hay que depurarla, de nuevo evitar toda locura ideológica y más bien redes de asuntos, redes de políticas, ¿no? Redes de problemas, ¿no? Y segundo punto, el otro fuerte, es la necesidad de manejar la asimetría. O sea, creo que todo lo que nos dijo Gustavo y lo que nos han dicho los demás colegas es que hay una asimetría no anecdótica o coyuntural, sino estructural en las relaciones México-Estados Unidos. Y la asimetría es un escenario probable en las relaciones de interdependencia cuando por varias razones un Estado o un conglomerado empresarial en todos los asuntos fronterizos o en alguno de ellos posee un posicionamiento, ¿sí? Posee una posición una posición en una correlación de fuerzas que le es favorable respecto del otro en el diálogo, en la negociación y en el acuerdo. Y esa posición de ventaja o de superioridad en la negociación, pues le es dada por sus recursos financieros, sus recursos cognitivos, tecnológicos, organizativos, coactivos, de imagen y prestigio o influencia internacional, de modo que el resultado de las transacciones o de la gobernanza transfronteriza en interdependencia puede terminar en un favorecimiento de sus intereses. Entonces, el manejo de la asimetría exige un pensamiento estratégico elaborado. ¿Sí? Esto no es solo de Viva México, no, ese es un pensamiento estratégico elaborado, muy fino, muy astuto, muy insidioso, y que ese es el corazón de la política que cuenta, este pensamiento estratégico elaborado, a fin de identificar fortalezas y debilidades, adversidades y oportunidades, aliados y opositores, según los específicos asuntos que se van abordando, y a partir de ese análisis, diseñar las estrategias defensivas, las estrategias ofensivas, las estrategias de corto plazo, de largo plazo, y creo que esas estrategias para manejar la asimetría pueden ser priorizadas en una graduación. El primer paso es neutralización de la asimetría, menores costos pero con ganancias razonables. El segundo paso es la reducción de la asimetría, menores costos y mayores ganancias en comparación con el pasado. El cuarto paso es la simetría de beneficios, y el último, la obtención de mayores beneficios que el otro. Pero de nuevo esto verlo en asuntos, ¿no? En temas, en problemas, no en general. Entonces la simetría va reconocida pues, como un hecho a manejar y controlar en las relaciones.
más que como una situación binacional o interestatal o intermunicipal que desaparecerá a fuerza de quejas, denuncias y condenas, aunque pueden ayudar si están estas englobadas en una estrategia de manejo de la asimetría. No podemos olvidar que la asimetría se puede cerrar y equilibrar si neutralizamos nuestras debilidades, si capitalizamos las debilidades de los condados, estados y del Estado Nacional Norteamericano en específicos asuntos, y si hacemos hacer valer nuestras fortalezas ganadoras con el apoyo de aliados al interior de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Esto que dije, si alguien lo quiere ver por el lado de relaciones internacionales, está muy desarrollado todo la interdependencia compleja. Después aquí tenía todo lo que se puede hacer en las políticas públicas, pero yo creo que ya llegó mi tiempo y ahí termino. Pues muchas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Aguilar. Y le damos la palabra al profesor Bruce Bagley de la Universidad de Miami. Sí, Bruce, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. También quiero añadir mis agradecimientos a COLEF y al doctor José María Ramos, a Casade y Raúl Benítez, y también al consulado norteamericano y al cónsul Steven Cashcat por la invitación y la oportunidad de compartir algunas ideas mías sobre la corresponsabilidad, que es el tema mío. Me pidieron que enfocara sobre la corresponsabilidad desde la perspectiva norteamericana. He ampliado mi mandato un poco. Voy a hablar de la corresponsabilidad también en cuanto a México. Dado los límites de tiempo, voy a hacerlo de manera bastante telegráfica, porque no hay tiempo para profundizar en varios de los puntos que tengo. He dividido mi presentación en 3 grandes partes y unas conclusiones. La primera parte es algo que no se ha contemplado bien aquí todavía, que es el contexto global en que se opera, ¿no?, la frontera, la relación Estados Unidos-México, el crimen organizado. Creo que es fundamental. Tengo 3 elementos que quiero traer al debate. Luego quiero entrar muy rápidamente en algunos de los elementos que yo veo desde la perspectiva mexicana. Son, pongamos, falencias o dificultades que hay que superar, que expliquen en gran parte el gran lío en que vive México ahora con el crimen organizado. Y finalmente tengo una infinidad de críticas a mi propio país. Los he limitado a 10 para propósitos de esta conversación, también de manera telegráfica. Los primeros 3 puntos son temas globales. Y hay que entender el narcotráfico y el crimen organizado internacional o transnacional en un contexto global, no solo en un contexto bilateral. Primero, hay una globalización del consumo de todas las drogas heroicas, pero especialmente de la cocaína. Hay muchos que han planteado en México que si no fuera por los gringos adictos, no habría problema en México con el narcotráfico. Falso. La realidad es completamente otra. Primero, los Estados Unidos sí ha podido reducir el consumo de la cocaína de manera sustancial en los últimos 10 a 20 años. Tengo los datos, pero no voy a entrar a dar números. Se ha recortado el número de adictos al crack en la mitad en los últimos 15 años en los Estados Unidos. Seguimos más bien estático en términos de importación de cocaína, en alrededor de 350 toneladas métricas. La producción mundial de cocaína ya supera los 1.400 toneladas métricas. Hay que preguntarse a dónde va lo demás. Si fuera un problema norteamericano simplemente, y se podría solucionar simplemente eliminando la gran adicción norteamericana, ¿no? Sería una solución mágica, pero no la es. Hay también una globalización de rutas, y eso tiene que ver con el consumo. Quiero plantearles muy rápidamente que en Europa se consume ahora igual cantidad de cocaína que se consume en los Estados Unidos, entre los 27 países de la Unión Europea.
En el año 2007 consumían 3.5, habían 3.5 millones de consumidores. En el 2008, 4.5 millones de consumidores. En el 2009 ya superaron los 6 millones de consumidores de la cocaína, igual que los Estados Unidos, y pagan 3 veces más por gramo, por onza o por kilo que pagamos en los Estados Unidos por el mismo producto. México ya, ¿no?, es un emporio no solo para los Estados Unidos, sino un punto de tránsito hacia Europa también. Si fuera a desaparecer el mercado norteamericano mañana, tendría problemas del crimen organizado alrededor del narcotráfico y tendría mercado de venta para los productos que pasan por México o que se producen en México. Entonces, verlo como un problema simplemente bilateral no capta las dimensiones globales del problema. No capta tampoco la proliferación de rutas que estamos viendo. Quiero volver a este tema, pero si no hay tiempo quiero plantearlo de entrada, plantearles de entrada que una solución que yo creo que está detrás de las estrategias mexicanas del gobierno de Calderón es correr el crimen organizado de México hacia otros lares, ¿no?, otros países. Ya está pasando. El Departamento de Estado sigue informando que es casi 90% de la cocaína que transita México y pasa por la frontera norte de México, la frontera sur de los Estados Unidos. En mis propios estudios, mis propios cálculos, es más bien 60%, porque ya hay una reorientación de las rutas. Ya pasa por el Caribe de nuevo, rumbo a la costa oriental de los Estados Unidos, pero también rumbo a Europa. Pasa por Venezuela. A veces se exagera en los Estados Unidos la cantidad que pasa por Venezuela, pero estamos hablando de 20 a 25% de la cocaína producida en Colombia, que pasa por territorio venezolano ahora, más bien rumbo a Europa o por el Atlántico rumbo a África. Y luego a Europa, una nueva ruta que realmente está contaminando por lo menos los 11 países del oeste de África y varios otros, ¿no?, en el proceso. También está pasando por la provincia de Esmeraldas en el Ecuador, no rumbo a Norteamérica, sino rumbo hacia el sur y también a los mercados norteamericanos. La provincia de Esmeraldas se ha vuelto uno de los lugares más candentes para el tránsito de cocaína colombiana hacia el mercado internacional. No voy a entrar más en las rutas. Quiero plantear un segundo problema global, ¿no?, en el contexto de las soluciones mexicanas, correrlo desde México hacia Centroamérica, Guatemala, Honduras, correrlo al Caribe, correrlo a Venezuela, no soluciona el problema global. Simplemente contamina más países, y eso es lo que hemos visto durante el último cuarto de siglo, si no más, en cuanto a las políticas norteamericanas frente a la droga. Lo movemos de Bolivia y Perú, que hasta 85, 90 producían 85%, si no 90% de la cocaína. Ya Colombia produce 90% de la cocaína refinada, ¿no? Ya estamos viendo el reflujo hacia el Perú, hacia Bolivia, precisamente por la victoria parcial que se ha logrado en la guerra contra las drogas en Colombia. Y enfatizo, subrayo, que es una victoria parcial. No es el caso de hablar de Colombia en este momento, pero Colombia sigue produciendo cantidades industriales de cocaína. El debate ya es si el Perú supera a Colombia o no. En realidad creo que los datos de la ONU son equivocados. Colombia sigue siendo el mayor productor, pero sube especialmente el Perú, más que Bolivia, la Bolivia de Evo Morales. Pero estamos viendo el efecto globo de nuevo. Precisamente si se suprime en un país, pasa a otros países. México, ¿no?, ha tenido este problema, y la victoria parcial en los Andes ha causado elementos del problema que vive México hoy en día con el crimen organizado, sin lugar a dudas. Tercero, el mercado mundial de drogas, no tenemos estimativos realmente fidedignos, ¿no?, pero está alrededor de 400 mil millones de dólares al año en todo el globo. Los Estados Unidos, a lo mejor 150 mil millones en todas las drogas. En la cocaína, 40 mil millones de dólares. 80%
de la ganancia se queda en los Estados Unidos. 80% de la ganancia de la droga se queda en Europa, ¿sí? Entonces, los países productores y los carteles o organizaciones criminales solo perciben alrededor del 20% de las ganancias. Hay que reconocer el papel en la cadena de producción que tienen los Estados Unidos, que tiene Europa, que tienen otros países que crecen como Rusia, especialmente en el consumo de la cocaína. El segundo país consumidor del mundo ahora es el Brasil. Tercero, España. Cuarto, Argentina. En ese contexto hemos visto, con los últimos 25 años o más de la guerra contra las drogas, una creciente proliferación de consumo, de rutas, de países contaminados que enfrentan los problemas que antes se decían eran problemas de la región andina y que ahora se dice son problemas de México. No lo son. Son problemas en una cadena de producción que ya llega a dimensiones globales. Estos son los 3 puntos globales. Hay mucho más que decir, pero si quieren una conclusión, es la ganancia. Es la ganancia que motiva este mercado, que motiva el crimen organizado involucrado en el narcotráfico y en otras dimensiones del crimen organizado afines al narcotráfico, lavado, armas, etc. Bien, en cuanto a México, muy rápidamente, yo planteo 7 puntos. Primero, yo creo que hay que reconocer que el empuje en la región andina ha aprovechado el corredor del Pacífico para establecer una ruta hacia el mercado norteamericano, que pasa por las orillas de Centroamérica, que pasa por las orillas de México. Entonces, parte del conflicto en México es establecer control sobre las zonas de descargue, especialmente en la zona del Pacífico del país. Y esto va de Acapulco, ¿no?, hasta Baja California, por favor. Es producto de la victoria parcial en los Andes, que corre la ruta, ¿no?, desde las costas del Pacífico colombiano hacia México. Pero y la gran ganancia que hay en este mercado, que obviamente motiva a estos señores. En ese contexto, entonces, el primer punto en cuanto a México. México ha experimentado con un proceso de democratización, pongamos, desde 2000 hasta la fecha. En el contexto de la democratización, las viejas instituciones autoritarias mexicanas se han debilitado y las nuevas instituciones democráticas no se han construido del todo. Al debilitar las instituciones tradicionales de un autoritarismo incluyente y no reemplazarlos con nuevas y legítimas instituciones democráticas, ustedes han sido víctimas, pues, ¿no?, de una coyuntura que corre el crimen organizado y el narcotráfico hacia tierra mexicana. En ese contexto, y de manera muy telegráfica, ustedes no han asumido la responsabilidad de una reforma policíaca, de una reforma rápida de la rama judicial que todavía privilegia a las élites, ¿no?, sistemáticamente, que no ha sido capaz de hacer la transición dramática de un sistema tradicional a un sistema oral y acusatorio, ¿no?, y donde se encuentran en un limbo. Ustedes ni han comenzado una reforma penitenciaria en este país, donde todavía se trafica perfectamente desde la cárcel, si no están deportados a los Estados Unidos, como Ociel Cárdenas, algunos otros, ¿no? Tampoco han modernizado el sistema de recolección de inteligencia en el país, han tenido repetidas crisis en este sistema, ¿no? El AFI es un ejemplo, pero el CISEN también, que ha padecido sistemáticamente de cambios, ¿no?, según el gobierno de turno, más corrupción y otros elementos. No voy a profundizar más sobre eso. La democratización, entonces, presenta oportunidades para el crimen organizado. Aprovechen, pues, la debilidad de las instituciones tradicionales mexicanas, ¿no?, y la falta de nuevas. En ese contexto hay que reconocer también la permanencia de la cultura de la mordida en México, que fue funcional tal vez durante los años del PRI,
del autoritarismo, no tan funcional desde mi perspectiva, pero cada vez menos funcional hoy en día, ¿no? Cuando se ve claramente que la cultura de la mordida permite que la policía a nivel local y estatal esté comprado, ¿no? Por parte del narcotráfico, que maneja mucho más plata, ¿no? Que un turista gringo o ¿no? un negociante mexicano que paga normalmente 20 o 30 o 40 pesos, ¿no? En las calles del DF o en las calles de Tijuana, ¿no? Bueno, segundo punto, el federalismo mexicano. México tiene un sistema federal extremo, más extremo que los Estados Unidos, más extremo que el Brasil o aún Argentina, aunque hay comparaciones importantes. Los gobernadores manejan más plata en cuanto a la seguridad que el mismo gobierno federal. En ese sentido, son muy reacios a soltar las riendas del poder que manejan y han resistido pues reformas desde el centro, que ha sido una constante histórica, ¿no? En México, pero han resistido las reformas a nivel estatal y han buscado controlar pues sus fueros y sus privilegios. Esto sigue. Entre más corrupto el Estado, peor la situación. Hay algunas innovaciones en algunos estados, ¿no? Pero la realidad es que muchos estados siguen padeciendo pues, ¿no? Del viejo estilo caudillesco, ¿no? De gobernanza, sin buscar ninguna modificación. El sistema federal les da grandes oportunidades para proteger eso, ¿no? Y es un problema reformar desde el centro, desde el gobierno federal, ¿no? Policía, sistema penitenciario y otros, sin el poder ni la plata necesaria. A la par, y esto no corresponde a un gringo, un norteamericano, pero lo voy a decir de todos modos, si sirvió pues, ¿no? El lema de la no reelección para deshacerse de Porfirio Díaz, ¿no? Sufragio universal, no reelección, ya no sirve, porque la no reelección básicamente entrega el poder a los jefes políticos de los partidos y no da ninguna rendición de cuentas, ¿no? al electorado, a los votantes. No hay por qué volver a su estado, porque lo que uno necesita es otro trabajo cuando se vencen, ¿no? Los plazos en la Cámara Baja. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar un puesto de senador, un puesto de gobernador, un puesto en algún instituto nacional, ¿no? Federal. Hay que contentar no a los electores, sino a los jefes políticos. La reforma política mexicana fortaleció los jefes políticos y volvió aún menos democrático el sistema, no más democrático, porque no hay rendición de cuentas. Bien, corrupción, ya lo mencioné, pero la corrupción es una herramienta, ¿no? Del crimen organizado. Las ganancias son fabulosas. No perciben la mayoría del dinero, por supuesto. Esto se queda en los Estados Unidos, se queda en Europa, pero perciben entre 15 y 25 mil millones de dólares, estimación conservadora. Ya hay un nuevo informe del gobierno mexicano que plantea que es 19 a 29 mil millones de dólares. Esto sí es plata en cualquier país. En el medio de una recesión, peor. Bien, la corrupción, ¿no? Tradicional se ha convertido en una debilidad fundamental del mismo sistema y llega a ser una inhibición o un obstáculo a las reformas que buscan. Al lado pues del control de los jefes de partidos, realmente perpetúa un sistema sin reformas o con reformas cosméticas que no ha permitido enfrentar el problema del crimen organizado del cual padece México. Bueno, no solo México, muchos otros países, pero México en esta coyuntura. El envío de las tropas, lo menciono muy rápidamente, obviamente, ¿no? Calienta la situación, porque interviene una fuerza no totalmente comprometida ni corrupta, ¿no? En el contexto del tejemaneje local y estatal, a la vez que utilizan fuerza, y esto en los últimos años ha, ¿no? Incrementado el uso de la violencia por parte de los grupos criminales, que lo han utilizado siempre en contra de los otros grupos no criminales,
peleándose pues rutas y zonas de tránsito y plazas, pero ya con un tercer partido, si puedo decirlo así, ¿no? Ya no es cartel contra cartel, sino cartel contra cartel, con el gobierno federal metido, con las Fuerzas Armadas, ¿no? Obviamente iba a aumentarse la violencia, y no quiero desilusionar a nadie, pero esto va a persistir por un buen rato, a pesar de los comentarios de Jorge Castañeda y otros que hay que pactar con el crimen organizado. Porque no es posible pactar con el crimen organizado. Su motivación es la ganancia, no es ¿no? la lealtad ni mantener su palabra. Entonces, en un momento dado van a pactar, pero pasado mañana van a romper el pacto. Yo creo, ¿no? Dos otros elementos y termino con México. Yo creo que obviamente México no ha invertido sistemáticamente en la educación que nos planteó el profesor del Castillo. No es una solución mágica, pero es fundamental y a mediano y largo plazo esencial. Pero también hay que invertir en oportunidades vocacionales para la juventud, hay que invertir en espacios públicos y recreo para la juventud. Mejor dicho, hay que cambiar, ¿no?, las condiciones bajo las cuales se crían y se socializan los jóvenes. Si no, obviamente van a soñar pues con las cadenas de oro y con las mujeres bonitas y con la fabulosa ganancia, porque no tienen otro modelo, no tienen otras esperanzas. Obviamente podríamos dedicar todo el día a este tema, no voy a penetrar más, pero México, en el contexto de la recesión que ha vivido en los últimos casi 3 años, ha invertido menos, no más, lo cual ha opacado pues el futuro de la próxima generación. Finalmente, hay una clara falta de atención a la frontera por parte de los Estados Unidos. Nosotros hemos estado ausentes durante muchos años. Hay algunos que creen que simplemente sellando herméticamente la frontera con cercas o con tropas o con la reserva o con más patrulla fronteriza va a solucionar el problema. Entonces tenemos una división en los Estados Unidos, pero hemos descuidado sistemáticamente la frontera, lo cual ha aumentado, ¿no?, las oportunidades del crimen organizado y ha agravado el problema. Así que en términos de corresponsabilidad, empecemos con México. México tiene una gran responsabilidad y no se puede desconocer, pero los Estados Unidos también tienen una gran corresponsabilidad en todo esto. Rápidamente, los Estados Unidos durante la administración Bush redujo en la mitad, ¿no?, los dineros que se dedicaban a los programas que sabemos que más funcionan, que son la prevención, la educación, el tratamiento y la rehabilitación, ¿no? Precisamente por financiar pues la reducción de impuestos a ciertos sectores de la sociedad y las 2 guerras que tenemos. No hay tiempo para entrar en eso, pero hubo menos dinero, entonces reducimos la cantidad de dinero que canalizamos a estos programas y también a los sobrevuelos en el Caribe y otras cosas, ¿no? He escrito varios papers sobre ese tema. Hemos fallado, pues, en nuestra primera responsabilidad, que es dedicar los dineros y los servicios necesarios para la reducción sistemática de la demanda en los Estados Unidos. Nos hemos descuidado sistemáticamente, especialmente en la última década, ¿no? Si hay algo positivo aquí, se acaba de incluir la adicción como uno de los temas en la reforma de la salud pública. Van a incluirse 31 millones de personas más, especialmente los sectores más afectados, ¿no?, por las adicciones a las drogas. Hay cierta esperanza, pero va a tardar, ¿no?, una década para establecer este sistema. Entonces no hay una solución mágica y además cuesta mucho dinero. Vamos a tener que invertir cantidades grandes de dinero en ese programa y todavía no se sabe de dónde vendrá la plata. Yo diría, ¿no?, de todos modos, con RAND y con otros estudios, que la mejor inversión que podemos hacer para México es en la prevención y la educación, que producen 12 veces el efecto que produce, ¿no?, la inversión en la interdicción o el control fronterizo, tal como lo hemos planteado. Segundo, hay una gran claridad sobre las falencias de nuestro sistema penitenciario.
nosotros encarcelamos. Algunos me han dicho en varias partes de América Latina que los Estados Unidos nunca arresta a nadie, ¿no?, por narcotráfico. Eso es falso. Los Estados Unidos tienen 2.3 millones de prisioneros en el sistema penitenciario, más que cualquier otro país en el planeta. Nosotros per cápita encarcelamos más. No es una buena solución a nada desde mi perspectiva, pero sí encarcelamos, y encarcelamos muchos, más de 600,000 por cuenta del narcotráfico, por cuenta del uso especialmente, ¿no?, consumo o por tráfico. Entonces es falso acusar a los Estados Unidos de no arrestar, de no encarcelar. Encarcelamos mucho más que México, mucho más que Rusia, mucho más que China, ¿no? Lo cual no es una bandera que debemos alzar, ¿no?, porque no soluciona nada. Hay tráfico en las cárceles norteamericanas, hay consumo en las cárceles norteamericanas, y no hay tratamiento ni rehabilitación en las cárceles norteamericanas. Entonces salen de la cárcel y ¿qué? Vuelven a delinquir, porque no tienen otras oportunidades. La cárcel no es solución a este problema, que es un problema fundamentalmente de salud pública y de adicción en los Estados Unidos. Nosotros debemos contemplar otras alternativas, y creo que ya empezamos con cortes juveniles, no encarcelación primero, especialmente si no es un crimen violento con arma. Si es violento van a la cárcel, pero si es adicción o uso, entonces deben ir primero a tratamiento y rehabilitación. La segunda vez también. Ya en la tercera podemos pensar en otras soluciones, ¿no?, mucho más restrictivas y draconianas. Pero el punto es que debemos buscar soluciones a la juventud, no dañarles la vida, ¿no?, por siempre, encarcelándolos, calificándolos como felon, ¿no?, lo cual les inhibe en cualquier otra carrera que busquen después de la cárcel. Yo soy profesor universitario, está prohibido por ley federal que reciben préstamos del gobierno federal para volver a la universidad si están, ¿no?, calificados como felon. ¿Qué clase de política es esa? ¿Ah? Mejor que estén en la universidad que estén, ¿no?, vendiendo drogas en la calle, en el Distrito Federal, que es una de las zonas de más venta, ¿no? Bueno, más rápidamente porque se me acabó el tiempo ya. Los cortes juveniles, obviamente. Los Estados Unidos, pasando de estos temas, y hay algo que quiero decir sobre la despenalización, pero los Estados Unidos no ha atendido nuestra reventa de armas livianas. Va en contra de la ley norteamericana. No es permisible ni legal exportar, reexportar armas. Pero con los gun shows y lo demás, no hemos controlado eso para nada. Como han dicho aquí en esta mesa, es muy difícil por el cabildeo, lo dijo el profesor Bustamante, es muy difícil por el cabildeo, pero la realidad es que nosotros ya tenemos leyes que no permiten la exportación de armas hacia México. Debemos aplicar la ley, algo que no hicimos durante una década o más. Incluso soltamos, ¿no?, una serie de restricciones que ya existían sobre la importación de armas automáticas durante la administración Bush para volver su venta más fácil que nunca, ¿no? Hay posibilidades de volver a aplicar la ley. Están buscando a través del Homeland Security hacerlo. Ya estamos inspeccionando en la frontera, pero llegamos tarde al paseo, ¿o no? ¿Ah? Y el punto es que ya han establecido. No va a ser una solución mágica, porque hay venta de armas de Centroamérica, hay venta de armas de Brasil, hay venta de armas de Israel, de los países de Europa Oriental. Entonces hay otras fuentes, pero sería un buen comienzo y un signo de la aceptación de la corresponsabilidad. Creo que ya empezamos, pero hay que perfeccionar este programa, y ahí la compartición de información es fundamental por lado y lado de la frontera, algo que no se da. Lavado de dinero, igual, estamos exportando dólares ya en bulto, hemos simplemente en bulto, ¿no? Y luego, ¿no?, los reparten entre México y Colombia y no los demás países. Hemos mejorado el sistema de control de lavado en los Estados Unidos, pero les cuento que la mafia rusa, por 30% de su $1,000 millones fácilmente lava el dinero en el exterior. Ellos cobran 300 millones y devuelven 700 millones, pero limpios.
como parte de las redes financieras legales ya, en México o en cualquier otro lugar. Así que la reforma bancaria casi no. Hay otros, vigilancia en la frontera, compartición de inteligencia, que a pesar de las promesas del presidente de Hillary y los buenos esfuerzos, ¿no?, de algunos diplomáticos, no se han dado por la desconfianza que hay entre la FBI y la DEA y otras instituciones norteamericanas y las mexicanas. Es un problema de construcción paulatina de confianza. No se da de la noche a la mañana y uno no puede esperar que vayan a revelar todo, ¿no? Las agencias norteamericanas, dado la porosidad de las instituciones mexicanas en muchos casos. Obviamente hay otros. Yo creo que es un buen comienzo la creación de una institución bilateral de inteligencia conjunta, pero apenas es embrionaria esa institución. Hay que darle vida y plata y prestigio. Y obviamente reforma migratoria, expansión de Telecom y recuperación de la economía norteamericana son elementos esenciales para la mejora de esta relación y para mejor control sobre el crimen organizado, porque si hay alternativas, como nos planteó el profesor del Castillo, habrían menos, ¿no?, reclutos para la droga. En términos de conclusión, yo soy medio pesimista. Esto no se va a solucionar pronto. Va a requerir reformas fundamentales en México que son responsabilidad mexicana. Y ahí hay una pregunta que no hemos discutido. Los Estados Unidos a veces tienen una tendencia a expandir su misión. ¿Qué papel tiene los Estados Unidos en la reforma de las instituciones mexicanas? ¿Ah? El perfeccionamiento de la democracia mexicana, yo diría casi ninguno. ¿Ah? Pero hay muchos que creen que los Estados Unidos sí pueden ayudar. En algunos aspectos tal vez la rama judicial sí, pero es igual que el problema de la migración. El problema de la migración desde la perspectiva norteamericana es un problema soberano. No hay caso en el mundo donde un país soberano ha soltado, ¿no?, su autoridad, su autonomía y su soberanía para permitir a otro país, ¿no?, compartir una solución. Entonces no se va a dar, aunque fuera deseable. Y ahí podríamos discutir, pero algunos pasos hacia decisiones conjuntas en la compartición de información y otras cosas sí son posibles. La despenalización, no tengo tiempo, pero obviamente es la ganancia. La despenalización sería un paso positivo, especialmente en la marihuana, pero desafortunadamente no se va a dar en los Estados Unidos. La coyuntura, ¿no?, política y las coaliciones políticas no la permiten. Va a haber un voto en California, van a perder. Hay restricciones cada vez más limitantes en cuanto al gobierno federal en la medicina medicinal que ya existe en 13 estados y el Distrito Federal, y el Congreso norteamericano y los republicanos quieren eliminar la nueva ley del Distrito Federal. Entonces la tendencia hacia una ampliación, pues hacia la despenalización no se va a dar. Si no se da la despenalización, la legalización está aún más lejos, y además nosotros somos firmantes de una serie de tratados internacionales a través de la ONU que limitan la acción de todos los países, no solo de los Estados Unidos. Tendría que pasar por ONU. Mucha gente no se da cuenta de eso, pero hay que estudiar los tratados internacionales que los limitan, ¿no? Hay cierto progreso a nivel estatal. En los Estados Unidos el progreso a nivel estatal tiene que ver con la crisis económica. Están en bancarrota los 50 estados, comenzando con California, aquí al lado, ¿no? California está bajo orden de construir $6,000 millones de prisiones o soltar 20% de su población. No pueden soltar a los condenados por narcotráfico o por uso de las drogas, entonces están soltando a los asesinos, los violadores de mujeres y de niños, porque sí se pueden reducir, ¿no?, sus sentencias. Transformación es lo que debemos anticipar. México está buscando correr el narcotráfico de este país y lo está logrando a costas de otros países de la región, especialmente Guatemala y Honduras. Entre más éxito tiene México, menos éxito van a tener los vecinos de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora nos enlazamos con el profesor Sergio Aguayo a través de
mediante el Skype, y le damos la palabra al profesor del Colegio de México y miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Buenas tardes, profesor Aguayo. Raúl, buenas tardes, espero que me escuchen bien. Por no estar ahí con ustedes, pero estoy atrapado por las editoriales que me exigen que revise las galeras de un libro que tiene que salir en teoría en unas cuantas semanas. ¿Me están escuchando bien? Sí, muy bien. Sí. Muy bien. Perfecto. A lo que voy a referir fundamentalmente es hacer una revisión del papel que tiene el optimismo en el análisis de la democracia mexicana. ¿Cómo esto ha impactado negativamente o cómo esto ha formado parte de las relaciones entre los países? Hubo elecciones en México, todos lo saben, y no me ha llamado la atención, sino que ha parecido lógico la reacción de entusiasmo en un sector de los analistas estadounidenses y mexicanos, por cierto. En el caso del Estado, declararon que los comicios fueron limpios, transparentes y pacíficos, y que las elecciones demostraron democracia en México, antes que saludo, sé que está en la audiencia, también creo que la principal enseñanza de las elecciones es que la democracia en México es sorpresivamente saludable. Sabe mucho más de lo que muchos analistas conocen. México casi como todas, pero algún tipo de mecanismo de condición. Entonces, este optimismo. Por supuesto, hay dos. Sergio, si te puedes pegar un poquito al micrófono, porque se pierde el sonido, por favor. ¿Oyen mejor así? Excelente. Ahí está, excelente ahí. No te muevas. El déficit de la democracia mexicana no está en la alternancia, sino en la sustancia. Uno observa las elecciones para gobernador, solo en Oaxaca hay una cierta esperanza de que habrá modificaciones de fondo en la sustancia de la democracia mexicana. Porque a la manera que se realizaron estos comicios, se los de regresión y corrupción de la democracia. Este año ha habido los fondos públicos, los actos electorales no han tenido un papel importante, los poder desatados, Dile que no se oye, no se me... porque está muy interesante. Que se pegue el micrófono. Raúl. Sergio, que te pegues al micrófono, por favor. ¿Me oyen mejor ahora? ¿Qué? ¿Me oyen mejor ahora? Sí. Sí. Ándale. Con audífonos. ¿Sí? Parece que sí. Sí. Bueno, sí está mejor. Sí. Ah, muy bien. Entonces sostengo que como hipótesis que de hecho los principales ganadores de las elecciones dominicales son el grupo político del Bester Gordillo, seguido por los carteles de la droga. Es ahí donde se está dando las verdaderas ganancias. Desde ese punto de vista, lo que vemos son cambios en las cúspides, pero no necesariamente reformas que nos acerquen a los mínimos de la democracia, fijados, por ejemplo, en un estudio elaborado por Dante Caputo para la Organización de Estados Americanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sostengo que México no se está acercando a los mínimos bajo los cuales funciona la democracia.
Desde este punto de vista, por tanto, sostengo que lo mismo que han manejado, que están manejando en Estados Unidos, no se sostiene cuando es lógico con la manera como Estados Unidos ha manejado el tema, pero hace porque así conviene a sus intereses. Es decir, una de las propuestas analíticas que tengo. Primero, el factor externo no ha sido incorporado adecuadamente al análisis de la democracia en México. Y segundo, que el papel que ha jugado Estados Unidos en la construcción de la democracia ha sido negativo en buena medida porque ha preferido defender sus intereses en lugar de apoyar la transición. Voy a demostrar lo que digo brevemente con un análisis de las formas, las contactos de la Embajada de Estados Unidos informaron sobre las elecciones mexicanas de las elecciones de 1930 y 1932. Se volvió a ir la voz, Sergio. ¿Se me va la voz? De repente sí. Quizás si quita la imagen, podrá ser si quita la imagen. Que puedo. Me voy a acercar un poco más al micrófono. Gracias. Como método, Washington ha preferido darle espalda a las violaciones a los derechos humanos o a los fraudes. Tal vez uno de los ejemplos más claros fue el fusilamiento en 1928 del sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro Juárez y otras 3 personas a las que acusaron de planear un atentado contra Álvaro Obregón. El embajador White Morrow no quiso decir porque en su momento las elecciones eran un asunto doméstico y si voy a poner algo en México no puedo empezar por ver al general Calles. Dijo. Las elecciones es una comparación entre Se cayó la llamada. Se cayó. Bueno. Sí, ya te escuchamos. ¿Sí? Sí. No hay imagen para escuchar. Si se escucha bien, Sergio. Continúa, perfecto. por favor. Muy bien. Creo que es... Nos quedamos con Miguel Agustín Pro Jesuita. Sí, el fusilamiento de Miguel Agustín Pro Juárez. El embajador se rehusó a intervenir porque consideró que era un asunto doméstico. Es más revelador de esta actitud la manera como reportaron las elecciones, los cónsules y la manera como la registró el embajador de Estados Unidos. Es bien interesante observar cómo los cónsules fueron informando en la elección de 1929, 40 y 52 sobre las irregularidades que le quitaban legitimidad a las elecciones. Por ejemplo, el cónsul afirmaba que el presidente Cárdenas en la elección del 40 había decidido con 24, 28 senadores con conveniencia de apoyar al general Manuel Ávila Camacho. En 1929, el cónsul Guaymas informó a la embajada y a Washington que el presidente municipal amenazó a todos los trabajadores del municipio de ser despedidos si no votaban por Pascual Ortiz Rubio. Entonces, en esa misma elección informó que varias compañías estadounidenses fueron contactadas por representantes del Partido Socialista del Este solicitando dinero para ofrecer una recepción al ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Lo que obtenían a cambio las empresas estadounidenses que le colaboraban, lo informó el cónsul de Tampico, quien dijo que colaboraban con la campaña del candidato del PNR
sea, de las confusiones y las expuestos. Los estados que la ciudad se encargaría de pagar alguna cuenta. Es decir, a lo que voy con estas citas de informes de los consumos, es que hay un punto. Y van sobre la calidad de elección. Esta información pues tomada en cuenta por el Departamento de Estado, por Washington, en su del sur. No se entiende. De hecho, el informe que el embajador Guaymoro sobre las elecciones de 1929 aceptó que la elección había sido muy tranquila y con toda probabilidad tan imparcial como pueden serlo la mayoría de las elecciones en el trasfondo de esta lectura de la realidad mexicana está un cierto dejo racista según el cual los mexicanos estamos totalmente capacitados para reconocer que la pasividad que ha en medida instituciones que han salvaguardado los derechos simplemente no. Oye, Sergio, perdón, Sergio. Se oye muy mal, Sergio. Sí. No tiene sentido. ¿Quién está marcando? Interrumpimos que... Yo sugiero que, no sé si tú marcaste, Sergio, o te marcaron de aquí, pero a lo mejor si se cambia la banda, si en lugar de que tú marcas, que te marquen, a lo mejor se mejora el audio. Mejor seguimos, ¿no? Pues no sé qué decir, me da mucha pena, pero bueno. Ahora se oye bien, fíjate, ahora se oye bien. Qué barbaridad. Ahora se oye bien. Sí, bien, en todo caso intentaré resumir el argumento. El optimismo aparece. A ver si la pura voz. Ya se fue. Sergio, ¿por qué no das una conclusión general? Ay, qué lástima. Porque se está oyendo muy mal. Bueno, mira, la conclusión general es que el optimismo exacerbado sobre lo que pasa en México no se justifica. Que la tarea de los académicos de Estados Unidos y México, pero la tesis de la responsabilidad que planteara Bruce Bagley, es la que usar mucho cuidado el estado de la democracia en México y el papel que tiene el externo, que hacen no apoyan la democracia en México, quienes en Estados Unidos hacen estructuras superficiales en la cual confunden la ansia de partidos con la construcción de un régimen democrático. Esa es en esencia la cuestión del argumento. Ok, muchas gracias, Sergio. Es una pena que las comunicaciones estén mal, pero ojalá y tú puedas seguir nuestro debate desde aquí. Aquí desgraciadamente se está oyendo muy cortado la comunicación. Le agradecemos al doctor Aguayo el esfuerzo que está haciendo por este intento de comunicación, y yo creo que seguimos con el debate del seminario. Bueno, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Les vamos a suplicar que sean breves y concisos, principalmente por cuestiones relacionadas con el tiempo. Entonces, damos la palabra, por favor. Sí, por favor. Rebeca Maltos, de Gente Diversa. ¿Nos está escuchando, Sergio? ¿Estás escuchándonos, Sergio? A mí me gustaría tener el documento que estaba comentando ahorita Sergio. Si nos pudieran hacer llegar por correo electrónico, José María, te lo agradeceríamos. Sí, de acuerdo. Creo que lo que estaba hablando ahorita es un tema pues muy propicio, ¿no? Por lo que está pasando ahorita. Entonces sí me gustaría mucho tener la oportunidad de leerlo, ojalá que nos los puedan mandar por correo electrónico. Y bueno, y simplemente lo que se ha mencionado en las otros dos ponentes, a mí me gustaría comentar con relación es indispensable al hablar del narcotráfico, todos los problemas de inseguridad que ocasiona, y
buscar nuevas formas de resolver este viejo problema, porque con más policías y con muchos recursos como se ha estado haciendo tradicionalmente, las experiencias no han sido exitosas, eso es eminente. Solamente ha sido exitoso para un pequeño grupo de empresarios transnacionales, que esos jamás van a estar tras las rejas. Desgraciadamente los que caen tras las rejas con este tema, pues son las personas más vulnerables, a los niños, a los menores, a las mujeres que se utiliza para el tráfico y para personas que están en situaciones de desempleo y de grave marginalidad en un momento dado. Entonces creo yo, y hemos estado discutiendo con algunos grupos en México que están trabajando nuevas alternativas para el tema que tiene que ver con el cártel, pues los cárteles de la droga se discutan a través de la ley de salud y a través de la ley de educación. Es decir, trabajar efectivamente muchísimo más recursos, dedicar muchísimos más recursos a programas específicos de prevención y educación. Estoy hablando para el caso particular de México. Y por otro lado, trabajar una buena ley de salud. En México, por ejemplo, está despenalizada la cannabis, pero sin embargo no está regulado el acceso a la cannabis, entonces es un absurdo legislativo. En Estados Unidos se habla de que está penalizada la droga, sin embargo en San Diego, California, hay tiendas donde te venden la cannabis, ¿no? Entonces todos estos tabús que existen con relación al tema, creo que ya es momento de empezar a que los gobiernos establezcan políticas públicas de salud, de educación, y no debe haber temas tabús para la solución de este grave y complejo problema. Además de trabajarlo en México, entonces sí entraría un enfoque global como el que mencionaba el último ponente, y en ese sentido a mí mi pregunta, no sé qué avances hay en esta discusión, en este tema en otros países, en Europa en particular, y a mí no me preocuparía que el efecto cucaracha pues si sacamos de México a los narcotraficantes y se van a otro lugar o lo que sea, pues entonces hay que hacer políticas globales, ¿sí?, para resolverlo, pero eso no quiere decir que por eso no se vaya a trabajar en México o se vaya a tratar de resolver en México. Pero mientras Estados Unidos no entre seriamente a una discusión desde el punto de salud y de educación, a una discusión internacional, por decirlo, de este tema, empezando con la despenalización para luego la legalización, con una visión desde la salud y la educación, creo que vamos a poder pasarnos aquí otros 3, 4, 5, 6 décadas, hablando de cómo el cártel se enriquece, cómo hay cada vez más miseria, cómo cada vez hay más vulnerabilidad de ciertos sectores con este tema, y que hasta la fecha se ha visto que no es una experiencia exitosa. No ha llevado a nada. Mucho dinero, mucho presupuesto, muchos policías, la corrupción de organizaciones militares, está en la mesa todo esto con el narcotráfico. Entonces, esta experiencia no está dando resultados. Vamos a dar la vuelta, y que Estados Unidos tiene que encabezar esto, pienso yo, porque si no, no va a permitir que esto suceda ni en México, ni en Centroamérica, ni en otros países de Latinoamérica. Gracias. Ok, muchas gracias. Más comentarios o preguntas. Les voy a pedir que sean breves y concisos con las preguntas, ¿no? Sí, más bien que eviten los comentarios y que hagan preguntas. Sí, por favor. Sí, una pregunta al profesor Begui, o 2 o 3 preguntas más o menos. Mire, sí, me gustó mucho su exposición. Mi pregunta es, los cárteles mexicanos han entrado en Estados Unidos en las últimas décadas, su poder, o sea, porque habló en general, pero me gustaría que nos diera una mirada interior a Estados Unidos, porque sí se habla de la Mexican Mafia, ¿no?, y todo esto. ¿Cuál es la salud de los cárteles mexicanos en Estados Unidos? Y es cierto de que han penetrado hasta lugar, o han adquirido un poder que hasta hace 20 años no tenían. Esa es la pregunta. Hablando de globalización,
efectivamente echan de Colombia a los productores, a los narcos, y se pasan a Ecuador, vuelve a resurgir Bolivia, Perú, el corredor del Pacífico, pero lo que ignoraba yo era que estaba como resucitándose el Caribe, ¿no? Entonces, podría decir, fue porque quitaron en la época de Bush el dinero para control también del Caribe. Es una pregunta, a ver si podría reaccionar por ahí. Y la tercera, y ya acabo, en un escenario de futuro puede haber alianzas globales, por ejemplo, ver a las mafias rusas en México, porque sí se habla de narcotraficantes mexicanos ya en Europa, o sea, en España, en Nigeria. Entonces, sí, pero aquí en México no se habla de esa posibilidad. ¿Es un escenario factible? Su opinión, ¿no? Más preguntas al profesor Aguilar. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo le quiero hacer una pregunta al profesor Aguilar, pero primero hacemos una ronda. ¿Tú, Andrew, crees? Yo no quería dar esa pregunta para Bruce también. Además, para Bruce también, si nos puedes comentar también el papel de las organizaciones mexicanas en el negocio en el hemisferio occidente, porque tengo la impresión de que controlan cada vez más del negocio, pero realmente están operando más en el hemisferio occidente, no del lado de Europa ni en otros lados del mundo todavía, pero es diferente de hace 20 años, ¿no? El embajador Arcos también tiene una pregunta. Una observación del profesor Bagley. Comentó de la cuestión de la corrupción en México y la institucionalidad, el problema todo ese de corrupción y de mordida que habló, y mencionó una cosa interesante también, la disponibilidad de drogas en las prisiones americanas, cárceles municipales, estatales, de condado y federales. Mi pregunta ahí es, ¿cuándo fue la última vez que encarcelamos un alcaide o warden por permitir todo eso? El profesor Bustamante, por favor. Bruce, entiendo que dijo que no había un ejemplo internacional que hubiera resultado en una cesión de soberanía para arreglar problemas migratorios. Yo quisiera que recordaras de que muy cercano a nosotros hay un convenio entre Canadá y México de trabajadores migratorios, y Naciones Unidas ha propuesto la negociación bilateral y multilateral que se ha dado en otras partes del mundo. ¿De dónde sacaste tú de que eso no es posible? Por favor. Sí, en ese orden. Los tres. Sí, sean breves, por favor. Bueno, sí, en relación con el doctor Aguilar, lo que hablaba de nueva gobernanza, ¿cuáles son los experimentos, o si hay un experimento exitoso en México o en Estados Unidos donde realmente se está integrando la academia, la sociedad civil y el gobierno como facilitador? Y eso también en relación un poco con lo que mencionaba el doctor Aguayo, en esa competencia política y en este proceso de que están madurando las instituciones democráticas en México, hay ¿es un proceso positivo o negativo para articular estas nueva gobernanza, o realmente la competencia política está destruyendo la posibilidad de construir esta nueva gobernanza que usted menciona? Es mi pregunta. Sí, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta y va para todos. Mi pregunta es, ¿qué futuro le ven a Ciudad Juárez? Yo en verdad estoy muy preocupado por Ciudad Juárez. Sobre todo en estas últimas elecciones donde se ve el tetofenómeno, ahora presidente electo que anteriormente fue elegido, ya anteriormente había sido presidente municipal de Ciudad Juárez, donde su secretario de seguridad fue encontrado pasando droga al paso. Tiene investigaciones, creo, por el FBI, aunque no le han desmentido o no le han asegurado nada. Y sobre todo este fenómeno donde hay gente en Juárez que está en contra de Teto, y hay gente atrás de Teto que la verdad no sé por qué lo eligieron, donde hubo una abstención muy grande en Ciudad Juárez,
que gracias a eso ganó este personaje. También el gobernador electo en Chihuahua, César Duarte, que va a poner al lado derecho a un ex gobernador también muy duro, que es Patricio Martínez. Entonces, ¿qué futuro le ven con estas elecciones a Ciudad Juárez? Porque en verdad me preocupa. Yo soy de Chihuahua, viví en Ciudad Juárez y la verdad, la última vez que estuve ahí no es Juárez en el que yo viví. La gente tiene miedo de salir a la calle y hasta de contestar el teléfono. Sí me preocupa mucho y por favor si alguien me lo puede, porque me da una esperanza. Gracias. Por favor. Para el profesor, también quería ver cuál es la fuente para el dato utilizado en cuanto al consumo de drogas para Europa y Estados Unidos, porque el nuevo reporte que sacó la ONU sobre la globalización del crimen menciona que en Europa el consumo se duplicó, no se duplicó como usted menciona, de 2 millones de usuarios llegaron a 4 millones, no a 6 millones, y ellos mencionan más bien que el consumo fuerte en Europa es de heroína, no es de cocaína, entonces como más bien para aclarar. Sí, capitán, por favor. El micrófono. Doctor Luis Aguilar, me llamó la atención el concepto de gobernanza. Hablaba que es la acción de gobernar más allá del gobierno y que falta integración, falta unión. No escuché el concepto de sociedad civil organizada. Personalmente tengo la apreciación que en México no existe tal cual la sociedad civil organizada. Existe mucha crítica hacia las acciones del gobierno y no existe la participación de la sociedad en general con aportación de soluciones. ¿Cómo se puede tener una estrategia exitosa en cuanto a gobernanza en México? Sí, yo tengo una pregunta muy concreta al profesor Aguilar. Bueno, tomando en cuenta con que usted, profesor, es uno de los que más ha desarrollado los estudios sobre Max Weber en México, y lo de la gobernanza me sonó a una especie de tipo ideal weberiano, o sea, es a donde deberíamos de conducir la nueva interacción en democracia entre gobernantes y gobernados. Pero también Weber decía que el área de la defensa y la seguridad, el ejercicio de la violencia, el Estado es el que tiene que monopolizarlo para que no haya una situación de guerra civil en un país. Entonces, evidentemente hay áreas del Estado que se puede aplicar la fórmula de la gobernanza con mucho más laxitud que otras áreas del Estado que son más restrictivas a la acción del Estado. Porque yo no veo, por ejemplo, a la sociedad civil haciendo acciones de inteligencia, y muchos dicen que es una de las herramientas principales para la guerra contra el narcotráfico, ¿no? A menos que sean de forma pasiva, como aquí en Baja California, que era teléfonos arreglados, no descompuestos, sino arreglados, que contestaba un militar, que no le daban la información al narco y decían aquí enfrente vive un narco y aquí enfrente vive otro. Pero eso es hacer digamos, eso es una acción muy sencilla que no es participación de la sociedad civil en realidad. ¿Así? ¿Una pregunta? Si te puedes sentar aquí, ya se fue Gambaro. Bueno, yo soy Fernando Castro de la Facultad de Derecho de la UABC. Era para el señor Bruce. Me parecieron muy acertados sus puntos, los puntos que mencionan me parecieron muy acertados. El hecho de fomentar un centro de recreación cultural, fomentar el deporte, las artes, la unidad familiar, eso sirve perfectamente para evitar que nuevas generaciones caigan en el problema del narcotráfico y del crimen organizado. El problema está en el crimen organizado que ya está implantado, que ya está de raíz en el país. El sistema penitenciario, desde mi punto de vista, y creo que muchos lo comparten también, no cumple con su función fundamental, que es la de la readaptación social del criminal, del reo a la sociedad. En muchas ocasiones sirve para fomentar más bien el narcotráfico, mismo de ahí dentro de las cárceles, de las penitenciarías, perdón. Sí, sinceramente yo no pienso que sirva ese sistema. Yo soy de las personas que piensa que realmente para poder erradicar eso sería causarles un miedo a esas personas, porque realmente es lo más bajo, o sea, tanto como el terrorista, como el narcotraficante, como el jefe de los crímenes organizados, se me hace, bueno, lo peor. Pero el problema está, bueno, yo pienso que la CNDH, que es los derechos humanos, protegen demasiado, pero demasiado al criminal. Y bueno, creo que tal vez ese sería un problema. No sé si usted pueda promover una nueva solución o si está de acuerdo con lo que le dije.
Bueno, vamos a dar proceso a las respuestas. Le damos la palabra al doctor Aguilar, por favor. Sin duda, hay que ver la gobernanza o como el estilo de gobernar en todos los asuntos, o hay que ver la gobernanza en estilos particulares de gobernar en determinados asuntos específicos. Mientras es altamente visible que en Europa y aún en Estados Unidos los gobiernos no pueden gobernar más que en interdependencia, en interacción con sector privado y la sociedad civil organizada, en el caso mexicano estamos en situación híbrida, ¿no? Hay varios asuntos en que el gobierno ya no puede él por sí mismo definir los objetivos y definir cuáles son las acciones idóneas para realizarlo. Por ejemplo, creo que Rebeca, en todo lo que es el tema de mujeres, el tema de familia, o en los temas ambientales, es imposible, improcedente e ineficiente que el gobierno por sí mismo pretendiera definir los objetivos, los tiempos, los recursos, las acciones, los actores. Esto se hace ya en diálogo, en interlocución, en negociación. Otro campo de estos, todo lo que es infraestructura, todos los proyectos de infraestructura en México están siendo ahora públicos privados, ¿no? Sin embargo, sí hay que distinguir entre las funciones públicas, las clásicas del Estado, que están relacionadas con impartición de justicia, con equidad ante la ley, sanción al delito y a la infracción, y las acciones nuevas del Estado moderno a partir del siglo pasado, que son las del Estado social, ¿no? El dedicarse el gobierno a crecimiento económico, a desarrollo social, a universalización de la seguridad. Entonces, en el campo clásico, ¿no? Legal coactivo, ¿no? De la soberanía estatal, yo creo que ahí estamos en old governance y deberemos estar ahí, ¿sí? Porque no se puede compartir la coacción legítima territorial, ¿no? Eso es, entonces ahí no hay ningún problema. Yo creo que en asuntos de seguridad es prioritaria la presencia, la hegemonía decisoria del gobierno, ¿sí? Pero en los otros campos ligados a economía, sociedad, yo sí creo que el gobierno ya es insuficiente, es limitado, no la hace, pues, a no ser que participe con el sector económico y con el sector social, y frecuentemente esto no solo es nacional, sino es hasta internacional, ¿no? Es lo que yo diría. Y sí hay sociedad civil organizada en muchos asuntos. Creo que aquí estarían colegas que te lo dicen. Pero hay en otros asuntos de educación, ¿no? Todavía estamos tratando de integrar a las asociaciones de padres de familia en estos consejos para tener una voz más activa y controlar al poder fáctico del sindicato o a la burocracia educativa, ¿no? Entonces sí hay que ver empíricamente dónde están las formas nuevas de gobernar y dónde están las formas viejas de gobernar. Pero en el entendido que en el campo de la seguridad pública, yo creo que eso es estatal en sentido estricto o gubernamental en sentido estricto, con todo lo que ya nos dijo también Bruce, ¿no? Que tú dices es gobernanza multinivel lo de la seguridad, pero hay incoordinación, hay corrupción, todo lo que seguramente usted conoce mucho mejor que yo. Entonces yo sí creo que están haciendo esta forma de gobernar, pero hay que irla leyendo por asuntos, ¿no? Y hay que irlo leyendo también por estados o localidades. Hay sociedades civiles más organizadas, sociedades económicas más potentes, más robustas, centros de inteligencia, me refiero, centros de conocimiento, me refiero a las universidades, más productivas, con conocimiento e información relevante sobre ciertos temas y dispuestos a incorporar su conocimiento a temas de desarrollo, etcétera, etcétera.
Es lo que... Gracias, profesor Aguilar. Le damos la palabra a Bruce Bagley. Bueno, gracias, Raúl. Son muy buenas preguntas, obviamente no hay tiempo para contestarlas, ¿no? En profundidad. Pero quiero empezar con los comentarios de Sergio. Nos hemos conocido durante muchos años y respeto mucho al trabajo de Sergio y a su activismo también. Y quiero resaltar, pues, que en última instancia yo también soy optimista, no en el corto plazo, no en el mediano plazo, pero en el largo plazo. Yo creo que esta es una coyuntura crítica, ¿no? Estilo Collier, que realmente va a definir el rumbo de la democracia mexicana y requiere que la ciudadanía trabaje, ¿no? En función de la democratización progresiva de la sociedad. Es lo que ha hecho Sergio, ¿no? En su vida de activista, y creo que con mucho mérito lo ha hecho, ¿no? En ese sentido, requiere mucho más mexicanos trabajando. Los resultados de las elecciones recientes son un poco desilusionantes, ¿no? En varios sentidos, no voy a entrar en eso, pero básicamente yo creo que a mediano y largo plazo hay buenas perspectivas. Tiene que recuperarse la economía, hay que dar más oportunidades a los jóvenes, hay que crear más empleos, ¿no? Y hay que crear una sociedad que progresivamente busque, ¿no? Reformar las instituciones y exigir, ¿no? La rendición de cuentas en una democracia, algo que no se ha hecho en México, ¿no? En el pasado. Eso no se da de la noche a la mañana, se da paulatinamente a través del tiempo, con la construcción de nuevas formas de gobernanza, estoy de acuerdo. Entonces, simplemente quería resaltar eso. En términos de los datos, que es buena pregunta, yo discrepo mucho del nuevo informe de la ONU, creo que está equivocado en muchos sentidos, ¿no? Frente a la producción en Colombia, frente a la producción en Bolivia, frente al consumo en Europa y en muchos otros sentidos. ¿De dónde saco mis datos? Los datos principales sobre Europa los saco no de la ONU, que reúne datos de los gobiernos que rinden informes, ¿no? Entonces están sesgados desde el comienzo y es una entidad intergubernamental que nunca quiere ofender a ningún gobierno, ¿ah? En sus informes. Entonces siempre son muy cautelosos y extremadamente conservadores. Con la revisión de UNGAS, ¿no? Que son los 10 años de 98 a 2008, ellos salen abiertamente en contra de la despenalización o legalización, critican, pues, ¿no? A expresidentes como Cardoso, Gaviria y Zedillo en México por su informe. Yo discrepo y me baso en los datos del observatorio, ¿no? Sobre las drogas en París, que creo que es mucho más objetivo, entre comillas, ¿no? Y mucho más fidedigno en términos de los datos que produce, porque son productos independientes, ¿no? De estudiosos del tema, sin compromisos gubernamentales con los países miembros. Podríamos discutir eso mucho más. En términos de la búsqueda de soluciones, yo diría, más incluyentes, estoy totalmente de acuerdo. La represión no ha funcionado, no funciona. Cuesta mucho, daña muchas vidas, ¿no? Y no produce los resultados que busca la sociedad mexicana ni la sociedad norteamericana, dicho sea de paso. Encarcelar 2.3 millones cuesta $49,000 por reo en California. Pero la pérdida no es simplemente ahí. La policía tiene que montarse para investigarlos, las cortes están, ¿no? Abrumados, pues, por el número que pasan por las cortes. Cuando salen tienen que monitorearlos, que cuesta también. Y cuando están en la cárcel dejan de venir un salario, no pagan impuestos, no sostienen a sus familias. Entonces entramos en el síndrome, ¿no? de familias sin padres o sin padre, donde no hay modelos para los jóvenes, ¿no? Y ellos tienen que depender cada vez más del sistema de bienestar, en familias rotas que reproducen, pues, el síndrome de crimen y de uso de drogas que hemos visto en generaciones anteriores. No funciona. Estoy totalmente de acuerdo. Y cuesta un dineral.
Si fuéramos a repartir los $49,000 entre una familia de 4, estarían en buenas condiciones, porque la línea de pobreza en los Estados Unidos son $22,000 para una familia de 4, que es bien pobre, ¿no? 49 estarían de clase media. ¿Ah? Estaríamos en muchas mejores condiciones y tenemos que reajustar y adaptar, ¿no?, a las nuevas condiciones nuestras políticas. ¿Cuáles son las políticas que funcionan? Yo estoy a favor del uso medicinal de la marihuana, creo que es un paso. Creo que estamos viendo reformas a nivel estatal de no encarcelar a jóvenes, sino canalizarlo a través de sistemas de educación vocacional, especialmente para los que no aspiran a ir a la universidad. De sostener pues a familias, ¿no?, en momentos de crisis y otras cosas. Yo creo que hay mucho que podríamos discutir y hay programas. En ese contexto, la pregunta sobre centros recreativos y de arte no son una solución mágica. La educación tampoco. Si se gradúan del colegio o la prepa o de la universidad y no encuentran trabajo, entonces lo que dijo el embajador Arcos tiene toda la razón, la educación no soluciona nada. Los físicos en la Unión Soviética y muchos otros educados que perdieron sus puestos, se dedicaron al crimen organizado, porque son hábiles, ¿no?, en eso. Incluso el crimen organizado requiere de una educación superior. No una educación de primaria, no es cualquier persona, ¿no?, que puede entrar a manejar lo que es una empresa multinacional. Pero los centros de recreación, de arte, de educación vocacional, pueden estar abusados, como los centros de adicción en varias ciudades mexicanas, ¿no?, que producen masacres, pero están básicamente dedicados a sanear a los que ya están metidos, ¿no?, con las pandillas y los carteles. Pero eso no quiere decir que debemos olvidarnos de ellos. Hay que darles oportunidades. Una de las oportunidades es crear espacios públicos, crear oportunidades de educación, darles, ¿no?, recreo sano y seguro a los jóvenes para que no se metan, ¿no?, a socializarse con estos grupos. Pero hay otras dimensiones, ¿no? Ya hablé del sistema carcelario, hay mucho más que uno podría plantear, pero yo enfatizo mucho darles más oportunidades educacionales y especialmente vocacionales para que puedan empezar, ¿no?, a ganar la vida y no se desesperen, ¿no?, a los 14, 15 años sin ninguna alternativa se meten. La vida es corta, no me voy a morir yo, entonces me meto. Obviamente se mueren los jóvenes, porque son los soldados rasos en eso. Hay que darles oportunidades. México, con un decrecimiento de 7%, dio menos oportunidades, no más, en los últimos años, ¿no?, en el último año. Entonces, pero hay toda una literatura sobre eso, ¿no? Y yo creo que en vez de verlo como una solución mágica, verlo como una parte de una solución en construcción. Es la fórmula, ¿no?, que tiene que ver también con las cárceles, tiene que ver también con la educación, tiene que ver con muchos otros aspectos, ¿no?, de lo social, de crear redes, ¿no?, de crear redes de apoyo dentro de la sociedad civil. Bien, en cuanto a lo cánidos en California, no voy a entrar en eso, pero son dispensas, ¿no?, que están regulados por el Estado. Ya en la misma ciudad de Los Ángeles ha reducido en más de 400 el número porque están aplicando reglas mucho más estrictas. Se han abusado, ¿no? Con un dolor de cabeza uno puede conseguir una receta y fumar marihuana. Yo creo que el conservatismo ve eso como un ataque a los valores familiares y en vez de permitir el uso medicinal, quieren reducirlo hasta eliminarlo en el Distrito de Columbia de Washington, ¿no? Hay un ataque desde el Congreso sobre la nueva legislación. No es un paso hacia la descriminalización o la despenalización todavía, pero creo que con una droga que no es adictiva, sino psicológicamente, como es la marihuana, tenemos que dar otro rumbo a las políticas, si no vamos a seguir encarcelando a grandes costos y sin ninguna solución. Podríamos volver aquí a 10 años o 20 años de este momento y volver a hablar de lo mismo,
porque lo he hecho durante los últimos 20 o 30 años, ¿no? Bien, en términos de los aspectos globales, en realidad hay varios experimentos bien interesantes, no hay tiempo de revisarlos todos, pero hay una tendencia en Europa especialmente y en otros países de adoptar no políticas represivas, sino de control de daños, ¿no? Reducción de daños, harm control. Yo creo que es un paso positivo porque no encarcela a los jóvenes, sino busca solucionar sus problemas o con trabajo, oportunidades vocacionales o con tratamiento si es necesario, ¿sí? Pero sin entrar en gran detalle, ojo con reducción de daños. Es una solución de los países ricos frente a sus dificultades con la droga. No legaliza la producción, no controla de ninguna manera el tráfico, el procesamiento del tráfico y no reduce la ganancia, porque tienen que conseguir la droga de alguna fuente, de dónde la consiguen. No encarcelan a los hijos bien, ¿no? De Europa y de los Estados Unidos si logran sus propósitos, pero siguen encarcelando a los campesinos, siguen encarcelando a los mexicanos, es una solución parcial desde la óptica de los países más desarrollados, pero no es una solución a cabalidad de la problemática. El efecto cucaracha, yo creo que México debe preocuparse más. Lo que pasó con Perú y Bolivia, luego con Colombia, está pasando a México, luego va a ser el vecino al sur, Guatemala, Honduras ya están, ¿no? En la olla, vuelve al Caribe, ustedes van a estar rodeados de malos compañeros, malos vecinos. No es una solución correr el narcotráfico y el crimen organizado del territorio mexicano a Guatemala, porque pasado mañana vuelve a México. Ustedes sí deben buscar fortalecer las alianzas internacionales, pero desafortunadamente, ¿no? Las instituciones no solo son débiles en México, son más débiles en Guatemala, más débiles en Honduras, para no hablar de otras regiones como el oeste de África. Yo estoy muy desilusionado con la ONU. La ONU básicamente dice que tenemos que seguir, ¿no? Con más plata y más recursos, ¿no? Haciendo lo mismo que hemos hecho en los últimos 25 años. No ha funcionado, pero siendo una organización intergubernamental requiere el consenso. Y hay muchos países que no están dispuestos a entrar en, ¿no? una nueva estrategia, empezando con mi país, con los Estados Unidos, que ha sido muy reacio, ¿no? Pero varios otros que están en ese mismo plano. Las reformas institucionales son fundamentales para México, no solo por el crimen organizado, no solo por el narcotráfico, sino por el buen funcionamiento de la democracia. La democracia tiene que rendir cuentas, la democracia tiene que responder al electorado. Y la interferencia de la corrupción, del crimen organizado, de la violencia que distorsiona la democracia, ¿no? En este momento por el narco, también distorsiona la democracia para varios otros, ¿no? aspectos de la vida democrática de un país como México. Entonces, es del interés nacional, es del interés societal buscar fortalecer y reformar las instituciones, no simplemente porque pueden correr mejor a Guatemala el narcotráfico, sino porque es fundamental para la democracia. Y esto que la democracia no es un fin, es un proceso, un resultado de muchos pasos, ¿no? Que cada vez hacia el futuro requiere más transformaciones, nunca se termina, nunca se perfecciona. México está en ese proceso, apenas 10 años. Va a tomar una generación o más, ¿no? para perfeccionar eso, pero estoy con serio. Hay esperanzas. En términos de los cárteles, en México, en Estados Unidos, he escrito un paper, si nos correspondemos, yo te mando el paper, pero básicamente, discrepo de Chris Arcos un poco, no es corporativo, desde mi perspectiva. Lo que hemos visto es una transformación del crimen organizado en los Estados Unidos, de la gran mafia. Yo soy de descendencia irlandesa, antes teníamos una mafia irlandesa, ya no. Una mafia italiana, ¿no? Tipo, sí, la legalizaron. Una mafia italiana, tipo Padrino y Coppola, ya no existe. Lo que hemos visto es una
una especie de tercermundización o democratización de la mafia, porque todos los grupos inmigrantes lo utilizan para subir, ¿no? En el ascender dentro de la sociedad norteamericana. En este momento tenemos grupos criminales, de crimen organizado, de Colombia, de México, de Jamaica, de la República Dominicana, para mencionar algunos, ¿no? Para no tocar Rusia, ni Nigeria, ni mejor dicho, es mundial. Ellos todos han entrado a competir con el crimen organizado norteamericano, y hay una gran fragmentación del crimen norteamericano. Si ustedes me mencionan la ciudad, yo les puedo decir cuáles son los grupos de crimen organizado que funcionan en Miami o en mi ciudad natal, ¿no? En California, o lo que ustedes quieren, pero son distintos grupos. En Los Ángeles son los Bloods y los Crips, obviamente las pandillas mexicanas, las maras también funcionan, están los rusos, sin duda, vietnamitas, las triadas chinos, todos están funcionando y todos tienen una parte de la tajada. Por eso hay drive-bys y hay, ¿no?, tiroteos en la calle, porque están peleando el territorio. Esta fragmentación del crimen organizado lo vuelve mucho más difícil de detectar o de romper. Han habido alianzas muy flexibles. Son muy flexibles. Yo los llamo matrimonios de conveniencia, ¿no? Uniones libres, lo que quieren, ¿no? Que duren muy poco tiempo cuando haya ganancia. Y si no hay ganancia, cambian de socios constantemente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, encarcelamos a muchos, no encarcelamos a oficiales, alcaides y otros, wardens de las prisiones, pero hemos encarcelado a algunos, desde la patrulla fronteriza, de ICE, de varios otros, han habido. El sistema en los Estados Unidos los captura, no con la rapidez que quiero, sí, pero con mucha rapidez. Yo supe que iba a ser muy difícil, ¿no?, contestar eso. Es un tema, ¿no?, que me apasiona en términos de transformación del crimen. El papel de los mexicanos, para ser muy corto, los mexicanos han extendido su radio de acción hacia Sudamérica. Están presentes en Colombia, están presentes en el Ecuador, aunque sea simplemente de tránsito, en el Perú y Bolivia también. Hay mexicanos en Europa. Han habido mexicanos también en África del Oeste, pero hay colombianos, hay rusos. Escribí un paper sobre el crimen organizado en América Latina, el papel de la mafia rusa. Hay mafia rusa. En México ya están establecidos. Las rubias en los prostíbulos provienen de Europa Oriental y exportan mujeres, ¿no?, hacia allá con la cocaína y otras cosas. Rusia ya está metido de lleno, ¿no?, y las mafias. Finalmente, yo creo que hay que reconocer el punto del profesor Bustamante. Yo creo que estamos hablando sobre un argumento semántico. Yo creo que lo que pasó en Canadá es positivo, pero Canadá consultó, pero no negoció con México sobre ese programa, y no está funcionando bien. Tampoco en Europa. Entonces tengo mis dudas, pero acepto la autoridad, ¿no?, que sí existen modelos. Me gustaría corresponder, ¿no?, a ver cuáles he perdido. Muchas gracias por el comentario. Gracias. ¿Puedo aclarar? No dije que eran corporaciones, dije que es un comportamiento corporativo. Y hay porque corrupción en los Estados Unidos. de la cuestión financiera, especialmente. Claro. Muy bien. Muchas gracias, profesor Bagli. Le damos